Ya. Bueno, como les decía, este programa va a salir al aire en un rato más. Esperamos que sea de bendición para todos aquellos hermanos que lo puedan ver allí a través de las redes sociales y que sean bendecidos, ¿cierto? Que sean bendecidos porque la palabra de Dios siempre bendice. Dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. También otra de sus frases que es muy conocida es que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Creemos que puede traer muchísimas bendiciones la palabra de Dios. Como les decía, estamos aquí conectados a través de este medio con el pastor Erwin, el pastor José y el pastor Cristian, que estaremos en unos minutos más dando una palabra del Señor. Vamos a saludar en esta hora al pastor más al norte que está por ahí, el pastor José. Dios le bendiga, pastor José. Amén. Amén, pastor Ítalo. Dios le bendiga. Dios le bendiga a ustedes, los pastores que están juntamente en este momento. Que el Señor bendiga también a través de los hermanos que lo van a ver por esta plataforma de Facebook y también a través de YouTube. Y también ahí a los hermanos que nos están escuchando quizás también a través de la radio. Que sea de gran bendición este día, esta noche, de poder compartir, reunirnos este día miércoles ante la presencia de mi Señor. Desde aquí de Coquimbo, saludo a todos los pastores también en el Señor y deseándole las más ricas bendiciones a cada uno. Amén. Creo que es muy importante, creo que el usar estos medios que tenemos para predicar el Evangelio es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos Así que es. no tenemos otras alternativas. Pero gracias a Dios hoy lo tenemos. Años atrás, cuando iniciamos en el Evangelio, todas estas cosas no existían. Ahora, gracias a Dios, lo podemos tener, podemos estar en contacto con ustedes y podemos también transmitir esto a muchas personas. A esta hora estamos saliendo, como les decía, a través de la radio acá en Machalí, donde podemos llegar también a muchos hermanos, tanto del ministerio como hermanos de otros ministerios también. Y esperamos ser de bendición también para ellos. ¿Cómo está, Pastor Cristian? Dios le bendiga. Amén. Dios nos bendiga en esta noche. Les saludamos, ¿cierto?, desde acá de la región de Valparaíso, de la ciudad de Quilpué. Agradecido, ¿cierto?, de parte del Señor también poder saludarle a usted, Pastor Ítalo, al Pastor Edwin, Pastor José, digamos, más formal, ¿cierto? Y así también a todos los que puedan ser parte de esta bendición, ¿cierto?, de poder compartir la eterna y poderosa palabra del Señor. Esperamos, como decía el pastor Ítalo, que esta palabra pueda ser de mucha bendición y también reiterar el llamado, ¿cierto?, a la hermandad, todo aquel que pueda tener la bendición de ver este video, pueda compartirlo. También esa es la idea, ¿cierto?, de poder difamar, o sea, difundir el Evangelio de Cristo. Y este es un medio que Dios nos tiene, ¿cierto?, en este momento para que la palabra de Dios pueda ser glorificada en cada corazón. Dios nos bendiga, pastorita. Amén. Dios le bendiga, Pastor Cristian. Sabemos que está usted por ahí por Quilpué. Y también Amén. queremos, creo que también este programa va a llegar a muchos pueblos y también va a llegar ahí a esos lugares de los hermanos de Quilpué que puedan ver la página, ¿cierto? Su página de Facebook, que Amén. también ha sido de bendición el programa que usted ha estado haciendo allí. Creemos que lo van a conocer por esos lugares y luego cuando podamos volver a trabajar como lo hacíamos antes, va a ser diferente también para su proyecto, su trabajo que tiene allí en aquellos lugares. Esperamos que Dios Amén. bendiga mucho al pastor Cristian. Dios bendiga también al pastor Erwin que nos acompaña. Un saludo, pastor. Ahora tenemos tiempo, así es que no vamos a ir de inmediato a la palabra, sino que un saludo y después vamos a pasar ya a la enseñanza que trae en esta hora de la noche a través de este programa. Amén. Dios bendiga a cada uno de los pastores, Pastor José, Pastor Cristian, Amén. y usted también, Pastor Ítalo, y también la radio que en este momento estamos en vivo y en directo allá en Machalí. Dios bendiga a la hermandad, al cuerpo de Cristo de parte del Señor, a cada uno de ellos. Puede que algunos sean de diferentes denominaciones, pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Jesús va a venir a buscar una iglesia, a una sola, no a una denominación de Estado. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, como decía el pastor Ítalo, que en este tiempo estos medios nos han servido muchísimo a nosotros para poder llegar primeramente para nuestra hermandad que estamos
pastoreando de parte del Señor, a cada uno de ellos, que muchos de ellos a lo mejor ancianos, han ocupado este medio de comunicación para así nosotros también seguir predicando y enseñando la palabra de nuestro Dios. Creemos que ha sido de bendición, no solamente para cada uno de nosotros que estamos con los hermanos, ¿cierto?, predicando la palabra, sino que también a nivel de las naciones. Creemos que estos programas para nosotros han sido gratos porque han llegado a gente que en el cuerpo de Cristo traspasado fronteras, ha podido llegar a Colombia, Perú, Brasil y diferentes naciones, a lo mejor que cada uno de nosotros tenemos nuestras amistades y a donde también nos compartimos uno a otro para que la palabra del Señor se siga predicando, se siga anunciando. El fin de esto también es poder hablar a un alma que a lo mejor está tan necesitada en el momento cuando vean estos videos y puedan ser trastocados a través del Espíritu Santo. A través de estas grabaciones sabemos que pueden estar grabadas, pero el Espíritu de Dios queda en ese lugar, queda la palabra sembrada y puede estar implantada en los corazones de las vidas que nos puedan escuchar a cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor por este medio que podemos seguir predicando y anunciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como todo esto siempre tiene una dirección de parte de nuestro Dios, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos pueda guiar en todo esto y que la palabra también pueda ser predicada con esa gracia, con esa sabiduría de parte de nuestro Dios y que pueda bendecir a los oyentes que en diferentes lugares y a través de diferentes medios también puedan ellos escucharla. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tus muchas misericordias, porque hoy nos permite, Señor, poder a través de estos medios llevar tu palabra, no solamente, Señor, a una calle, a una cuadra, sino, Señor, a un mundo. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición en todos aquellos lugares. Tanto, Dios mío, a través de la radio, nuestros hermanos que nos sintonizan constantemente, puedas tú, oh Dios, bendecirles grandemente, Señor. Pueda tu mano poderosa extenderse a favor de ellos, de su familia, de sus hogares, de la situación que ellos estén en esta hora. Dios mío, como también, Señor, a través del video que queda allí grabado, Señor, y que queda allí en las redes sociales, Dios mío, yo te ruego, Señor, que cada persona que pueda ver esto, Señor, este programa y oír esta palabra, sea, Dios mío, de bendición para su vida. Señor, liberta si alguien está cautivo, fortalece si alguien esté débil. Señor, consuela si alguien esté triste, sana, Dios mío, si alguien está enfermo en esta hora. Con el poder de tu palabra, glorifícate, Señor, salvando aquellas almas que aún no te conocen, Señor. Restaura si aquel se ha alejado de tus caminos, Señor. Tócalo con el poder de tu Espíritu Santo, cambiando su vida, transformando su vida y llevándolo, Señor, a este camino de bendición, a este camino de gloria. Gracias, Señor, por la bendición que nos das. Gracias por la bendición que nos concedes, Señor, de poder ser portadores de este mensaje glorioso, poderoso, único, Señor eterno, que permanecerá, Dios mío, para siempre. Gracias, mi Dios. Gracias. Tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Pastor Erwin, que Dios le bendiga. Vaya usted con la palabra en esta hora de la tarde. Nosotros seremos los primeros oyentes aquí aprendiendo de ese mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga una vez más a cada uno. En este momento nos van a escuchar a través de la radio, como también a través de este medio que va a quedar grabado esta enseñanza. Estamos estudiando el libro de Efesios y el día de hoy vamos a leer unos versículos. Vamos a empezar a leer del versículo 15 del capítulo 1. Vamos a leer un trozo de la palabra de nuestro Señor. Dice así: por esta causa, también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. Bendito Que Dios. Dios nos pueda ayudar. Vamos a añadir también un poco sobre la historia también, sobre la historia de la iglesia de Efeso. Sabemos, ¿cierto?, que el autor de esta carta en sí, de Efeso, es el apóstol Pablo. Fue escrita entre los años 60 y 2 después de Cristo. ¿Por qué se dice un año así entre 60 o 62? Podemos relacionarlo. Porque los hombres dicen, o parte de las Biblias de estudio, dice algunos años 60, 61 o 62. Y es por eso que se toma esta referencia, que a través de estos años se pudo haber escrito esta carta del apóstol, después de Cristo. Mientras estaba preso en Roma, el apóstol Pablo también escribió otras cartas estando en prisión, las cuales son Filipenses, Colosenses, Filemón. Estas cartas son llamadas las cartas carcelarias. Son 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, más algunos aluden a hebreo, aunque no dice ese autor cuál es el autor en sí hebreo, pero por lo que habla el apóstol, la doctrina en ese libro de Hebreos se lo dan a él. Entonces en realidad se dice que son 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Si nos damos cuenta, casi la mayoría del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol. Y esta carta le puse un título también como el destinatarios, o los destinatarios que iba a esta carta. Sabemos nosotros que esta carta, en sí como decíamos, la carta de los Efesios, iba escrita para los fieles en Cristo Jesús que estaban en aquel lugar, en Efeso. Pero en Asia, en sí mismo en Asia, habían 7 iglesias, de las cuales se dice que esta carta también se llamaba la carta circular, por recorrer toda la iglesia en Asia. Jesús nos habla, y a través de Apocalipsis, capítulo 1, versos 10 al 11, nos habla también sobre estas 7 iglesias que hay en Asia. En Asia no solamente estaba Efeso. El apóstol Pablo, cuando llegó a ese lugar, estuvo en el segundo viaje misionero, estuvo muy breve lapso en ese lugar, y dejó a Aquila y Priscila en ese lugar, y él tuvo que irse, y como tal, al tercer viaje misionero él regresó. Pero cuando él iba, en el segundo viaje, fundando iglesia y recorriendo, el Espíritu Santo, y eso me llamó muchísimo, el Espíritu Santo no lo dejó, se escucha un ruido, no le dejó el Espíritu Santo ir hacia ese lugar, hacia Asia, sino que el Espíritu Santo lo llevó hacia Macedonia. Y nos damos cuenta que el apóstol tuvo una visión de un joven macedonio, un hombre, que le decía que lo fueran a ayudar, que le fueran a predicar la palabra del Señor. 2 veces el Espíritu Santo le dijo que no fuera, sino que fuera hacia Macedonia. Y ahí nos damos cuenta sobre que recorrió una buena parte, hizo una media vuelta, llegando después, pasando por Atenas, de Corinto, y de Corinto se fue hacia Éfeso. Y ahí en Éfeso, lo que hablamos en antes sobre lo que habla Apocalipsis, nos dice que esta carta
se pudo llamar la carta circular. ¿Por qué? Porque no solamente a Éfeso se le dio en sí para que la leyesen, sino que también habían otras iglesias. Estaba Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que estaban en Asia en sí. También para nosotros. Es para nosotros los cristianos. Pastor, hay un problema, parece, de audio. Hay un ruido, parece que el micrófono del Pastor José, parece, a ver. Bájale un poquito el volumen a su micrófono, Pastor José, a ver. Usted, Pastor... Ah, ya, ahí. Y ahí, Pastor Erwin, a ver. Ahí sí, le bajé un poquito yo igual. ¿Cómo seguíamos? Entonces esta carta también llamada una carta circular, que empezó a circular dentro también de Asia. Y estaba Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Al igual que esta carta de los Efesos, esta carta también, como decía el pastor Cristian la semana pasada, que fue enviada a través de Tíquico. Tíquico también, que lo decía el pastor Cristian en Efesios capítulo 6, versos 21 al 22, también esta carta, una que también que estaba el apóstol escribiendo alrededor de esa misma época, que es Colosenses. Tíquico también fue un hombre también que llevó una carta, ¿cierto?, a los colosenses. También fue, este hombre también llevó la carta a los colosenses para poder implementar un poco más esto. Entonces, como decíamos, Pablo llegó en el segundo viaje misionero, después que estuvo ahí, dejó a Priscila y a Aquilas, pero cuando volvió en el tercer viaje, dice que había un hombre llamado Apolos, un hombre de Alejandría que decir allá de Egipto, y un hombre judío, poderoso en la escritura, que predicaba la palabra del Señor. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le enseñaron mejor la palabra del Señor. Y entonces este hombre llamado Apolo se iba y se metía a las sinagogas y hablaba, dice, con denuedo, hablaba la palabra del Señor. Y después, cuando llegó el apóstol, nuevamente en su tercer viaje misionero, nos habla también que en el capítulo 19 de Hechos, nos habla que todavía sigue el ruido. Pastor. ¿Será el mío? Llegó a Efeso y cuando llegó Pablo, vio a un grupo de discípulos que habían creído en el nombre de Jesús y ella le preguntó en qué nombre, en qué bautismo ellos se habían bautizado, y le habían dicho el bautismo de Juan, porque Apolos bautizaba en el bautismo de Juan. Y cuando llegó el apóstol Pablo, los bautizó a aquellos 12 hombres en el nombre de Jesús. Recibieron el Espíritu Santo y se quedó por un buen tiempo después, ahí alrededor de casi 2 años, predicando la palabra del Señor. Y estaban los de Asia, los judíos, griegos, todos ellos creían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en el versículo 15 leíamos: por esta causa también yo, habiendo oído de vosotros de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Quiere decir que el apóstol conocía muy bien a los efesios, conocía y vio las situaciones que pasó también allá en Efesios. Si nosotros nos damos cuenta, él allá, cuando llegó, muchos hombres
o también judíos, y uno de ellos era Esceva, que quiso reprender a los espíritus porque hacía exorcismo en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Dios de Pablo. Y los espíritus le dijeron, conocemos a Jesús y a Pablo también. Y les dice a ellos, ¿y ustedes quiénes son? Tirándose en ellos, dice que es cierto que lo tomaron. Y eso fue para ellos impresionante. Y muchos añadieron también en el nombre, en el camino, como se dice la palabra del Señor. Pero siempre, cuando nosotros llevamos el nombre de Cristo, siempre vamos a tener opresiones. Y lo tuvo el apóstol también, junto con un hombre llamado Demetrio. Demetrio era un hombre que un platero, que hacía templecillos, ¿cierto?, de plata a Diana de los Efesios. Y aquí, con esta palabra que dice, habiendo yo oído de vuestra fe. El apóstol Pablo vio que en ese momento, cuando creyeron mucho en el nombre del Señor, muchos hombres brujos traían sus libros de mucho costo y lo quemaban, porque lo que había hecho el poder de Dios en ese lugar era maravilloso. A través de la palabra de parte de Dios, dejaban sus cosas, no le importaba. Por eso el apóstol Pablo lo conocía muy bien, la fe que ellos tenían de parte del Señor. El amor para con todos los santos también dice, cómo se comportaban. Y él decía, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en todas mis oraciones. Nosotros como hijos de Dios, ahora a lo mejor estamos muy alejados, unos que viven allá en Machalí, Coquimbo, y diferentes hermanos, ciertos pastores que viven en diferentes lugares del mundo. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros de orar los unos para con los otros. Y esto dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros. Estaba agradecido el apóstol Pablo, cómo ellos se comportaban, no estando en su ausencia, y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios era una ciudad muy grande, como decíamos, y atraía multitudes, como decíamos, traía multitudes por esta diosa que tenían, esta diosa de Diana de los Efesios. Diana de los Efesios también tenía unas prácticas muy paganas. También se le comparaba también con esta diosa de los cananeos o de los sirios, que es Astoret o Aserá. No sé si ustedes se acuerdan de Jezabel, la mujer del rey Acab en los días del profeta Elías. También tenían casi las mismas prácticas. Veía hoy día que una fotografía de Diana de los Efesios, su cuerpo tenía puros senos, ¿cierto?, adelante, también llamada, también la diosa de la fertilidad, también la llamaban. Y sus prácticas eran horrendas delante de los ojos del Señor. Hacían prácticas con sexualidades también, como lo hacían con estos dioses asirios, cananeos. Por eso, ese lugar, cuando muchos creyeron en el nombre del Señor, se dio cuenta Demetrio que estaba perdiendo fama su diosa, estaba perdiendo popularidad, y es por eso que se hizo un alboroto en ese lugar, se hizo un alboroto muy grande en realidad, por esta Diana de los Efesios. Dice que en el capítulo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. Yo leí aquí esta parte y subrayaba un poco, decía, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Santiago nos habla un poco, si alguno de vosotros dice que si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente sin reproche y le será dada. Pero también dice algo que nos enseña también Santiago.
para que nosotros podamos entender sobre el espíritu de sabiduría o pedir al Señor sabiduría. Dice en Santiago capítulo 3, verso 13 al 18, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando nosotros le pedimos sabiduría de parte de Dios, de poder entender, ¿cierto?, la Escritura, de poder entender todo lo que nos da a nosotros a entender, a los pequeñitos, a los que no sabíamos muy bien la Escritura, nos dice que por vuestra conducta después, ¿cierto?, sus obras serán de sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, le pedimos la sabiduría que viene de allá de lo alto y está en nosotros nos comportamos de otra manera, porque la palabra de Dios a nosotros nos cambia, nos transforma, nos hacemos hacedores de la palabra del Señor. Y entre más nosotros escudriñemos además de la palabra de Dios, más vamos a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol un poco le está diciendo a la iglesia de los Efesios, que esta sabiduría de que nosotros podamos entender lo de lo alto, siempre va a tener, ¿cierto?, una buena disponibilidad. No va a haber pertorsión, no va a haber contención, porque si no será llamada animal y diabólica. Qué tremendo, animal o diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la misma carta, el apóstol dice en el capítulo 5, verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entender cuál es la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Al pedirle esa sabiduría, al pedirle sabiduría al Señor, ¿cierto?, y la revelación del conocimiento de Él, vamos a nosotros a acercarnos cada día más a la plenitud de Cristo. Cada día más vamos a ir teniendo esa plenitud de parte de Cristo, esa sabiduría de parte del Señor. También nos habla un poco, en el versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Cuando habla de la supereminente, superior, quiere decir superior, muy elevado. La grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación, el poder de su fuerza. Este poder, ¿cierto?, que resucitó a Jesucristo, como habla también Efesios, que resucitó a Jesucristo de los muertos, que estaba del principio de la creación, y ha hablado, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Joel un poco profetizó sobre esto. Joel capítulo 2, versos 28 al 29. Él dijo, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos. Soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto se cumplió, ¿cierto?, esta profecía en el día de Pentecostés, cuando estaban los 120. Fue derramado, ¿cierto?, el Espíritu Santo alrededor de las 9 de la mañana, y como tal, muchos pensaban que estaban ebrios, pero era muy temprano. Y ahí fue derramado y se cumplió. Pero antiguamente, una de las cosas que nosotros debemos saber, antiguamente el Espíritu Santo no era derramado a todas las personas en el Antiguo Testamento, sino que en algunas personas nomás el Espíritu Santo actuaba en ellos. Pero ahora con esta promesa de Joel, y también para todos nosotros, dice, derramaré sobre mi espíritu sobre toda carne. O sea, el privilegio para nosotros que el Espíritu Santo, ¿cierto?,
sea derramado en cada uno de nosotros, no es no es un límite, se puede decir, para algunas personas, sino para todos que nos acercamos en el nombre de nuestro Señor. Podemos nosotros ser guiados también a través del Espíritu Santo. Nos guiará, dice la palabra, a toda verdad, a toda justicia nos guiará el Espíritu Santo a nosotros. Verso 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándose a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas a sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire qué maravilloso. Ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, de los hijos de Dios. Es una promesa de parte de Dios, y una promesa que nosotros podemos decirle al Señor, Señor, necesito tu presencia, como decía el pastor el otro día, no porque algunos no hablen lengua, no tienen a Dios en sus vidas, sino que ya son sellados a través del Espíritu Santo. Ya son sellados ya. No es por eso que no tengan a Dios en su vida, en sus corazones, sino que al pedirle la revelación de parte de Dios, pedirle, Señor, necesito, Señor, tu sabiduría y ser revelado, Señor, tu palabra en mí, a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, él puede hablar sobre esto, sobre el alumbramiento de nuestros ojos. Él tuvo que quedar ciego, Él conocía la palabra de Dios, fue instruido, estudió con Gamaliel, pero en el momento que cuando se le abrieron sus ojos espirituales comprendió la manera cómo debía de llevar el Evangelio. Él pensaba a lo mejor en sí que estaba en lo correcto. Era un hombre celoso, era un hombre fariseo, un hombre religioso, pero cuando le vino y habló Jesucristo con él y el Espíritu Santo fue derramado, cuando oró por él Ananías, su vida cambió, su vida fue transformada, fue en otra persona. Y eso es lo que ha hecho con nosotros también. Dice Jesús que la lámpara de nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. La lámpara. Si todos nuestros ojos están en luz, todo nuestro cuerpo está en luz. Si están en tiniebla, todo nuestro cuerpo está en tiniebla. Así que como decía, la cual operó en Cristo Jesús, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. O sea, Jesús está sobre todo nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una cosa que hay que recalcar como nosotros los hijos de Dios, que nosotros tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que hacen cosas separadas, sino que es el mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como tal, la autoridad y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, hablaba en ese tiempo, sino también en el siglo venidero, también en este tiempo, y lo que viene, lo prometido. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús, nosotros somos el cuerpo, pero la cabeza, dice la Biblia, que es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que manda a la iglesia. Él es el que los manda a todos nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Nosotros sin el Señor no somos nada. Nosotros sin el Señor no somos nada. El Señor a nosotros nos llena a nosotros. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin su presencia es seco. Es como yo veía aquí en Montepatria, tenemos arbolitos y hace tiempo no se regaban porque no tenemos agua. Pero con esta lluvia volvió nuevamente. Y así, cuando viene la presencia de Dios a nuestra vida nos inunda, dice la Biblia que correrán ríos de agua viva. Él lo llena todo, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena. Cuando hablamos de plenitud, Él lo todo. Todo, Él lo llena.
Así que Dios les bendiga. Me tocaron estos versículos, que Dios nos pueda ayudar. Vamos a hablar hasta aquí, ¿cierto? Le vamos a decir al pastor José que nos pueda guiar en la oración. Gloria al Señor. Eterno Dios y buen Padre celestial, Gracias, te Señor. doy gracias por esta palabra maravillosa, Señor, dada por tu Hijo. Bendito Dios. Gracias, Padre celestial, para que esta palabra también sea de gran bendición y de gran conocimiento Bendito para Dios. aquellos que la van a oír, Señor. Padre celestial, sea usted bendiciendo a cada uno, Padre celestial. Buen Dios y buen Padre eterno, porque el propósito más grande, Señor, el objetivo de este momento es Bendito Dios. que difundir tu palabra, Señor, que la palabra, Señor, llegue a cada corazón, Padre, y cuando esto llegue como una semilla, Señor, cuando nosotros la regamos y la cultivamos, Señor, esto forma una planta y esta planta forma, Señor, un árbol y este árbol da un fruto, Padre celestial. El buen fruto para tus hijos, Padre celestial. Sea usted, Señor, ayudándonos y bendiciéndonos, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este momento glorioso y perfecto que usted nos ha dado, Señor, de poder ser instruido, Señor, ser exhortado a través de este mensaje, Padre celestial. Gracias en esta hora te doy, Padre, por tu amor y por tu misericordia, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga. Bueno, creo que siempre la palabra de Dios nos va enseñando, nos va recordando y va también llenando nuestras vidas, llenando nuestras vidas. Pablo hablaba de llenar un depósito. En estos tiempos es muy necesario que la iglesia llene ese depósito. Y para llenar ese depósito se necesita dos cosas: la comunión con Dios, que es a través de la oración, y la lectura de la palabra de Dios, la instrucción de esta palabra, que la palabra nos instruya, que la palabra nos corrija, nos reprenda, nos exhorte, porque la palabra cumple una labor bastante amplia en nuestras vidas cuando nosotros la oímos, E incluso la palabra activa nuestra fe. Cuando nosotros no oímos palabra de Dios, la fe nuestra como que comienza a irse hacia abajo. Pero cuando nosotros oímos palabra de Dios, esa fe se activa en nuestras vidas. Por eso es muy importante oír y poner atención a esa palabra que nosotros estamos escuchando constantemente. Pastor Cristian, ¿alguna percepción de lo que usted escuchó en esta tarde, de esta palabra? Por favor, coméntenos. Amén. Dios nos bendiga. Bueno, en realidad creo que siempre Dios nos está enseñando cosas nuevas. Yo más que nada, ¿cierto? Quiero hacer mención un poco y meditar lo que compartía el pastor Edwin, ¿cierto? Acerca de este hombre llamado el apóstol Pablo y un poco recordando, ¿cierto? El historial de él, de dónde él salió, ¿cierto? Cómo fue realmente, cómo llegó a Jesús, de qué manera, entendiendo que era un hombre que perseguía a la iglesia, ¿cierto? Un hombre que a lo mejor quería las cosas de Dios a su manera, como muchas personas hoy en día quizá viven de esa forma. Pero tomando en cuenta, ¿cierto?, que cuando él dice que iba camino a Damasco, dice que a mediodía, si nosotros escudriñamos bien el libro de los Hechos, ¿cierto?, vamos a encontrar que el apóstol Pablo relata que a mediodía, en lengua hebrea, ¿cierto?, vino un resplandor del cielo y en medio de ese resplandor una voz, en la cual le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa que da con el aguijón, y este hombre, ¿cierto?, todos sabemos que realmente tuvo esa revelación, ¿cierto?, y desde ese entonces su vida no siguió siendo la misma. Y qué importante poder resaltar en esto, que para poder llegar, ¿cierto?, a poder entender las cosas de Dios, tenemos que pasar por un encuentro con la presencia del Señor, y eso es lo que trae una transformación en las vidas. Y después este hombre, ¿cierto?, lo encontramos testificando del Señor, y muchos no querían acercarse. De eso, este varón, ¿cierto?, Nehemías, ¿cierto?, cuando fue enviado, ¿cierto?, a donde estaba el apóstol Pablo a orar por él, en un momento se rehusó, y el Señor le dijo: ve, porque es necesario, ¿cierto?, que yo le muestre, ¿cierto?, todas estas cosas.
Y así, ¿cierto? Él comenzó a testificar de la palabra del Señor. Realmente él fue un hombre que vivió procesos bastante difíciles para poder llegar a esto, si bien es cierto, como decía el pastor él, de una manera de información, ¿cierto? Lo que un poco relata la historia de que él no estaba realmente en una situación muy grata cuando él escribió esta carta. Él estaba, como decía el pastor Edwin, privado de libertad, y de eso él personalmente él no podía, ¿cierto?, ir a hacer llegar la carta. Y de eso acá en este mismo verso 15 del capítulo 1 de Efesios dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Eso está dando a entender que el apóstol Pablo a ellos no los conocía personalmente, ni tampoco ellos lo conocían a él. Pero independiente de las circunstancias, él no podía, ¿cierto?, parar esta palabra, como dice en el libro de los Hechos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y me llama mucho la atención, ¿cierto?, el verso 22, donde dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso nosotros lo sabemos porque está escriturado, está establecido en la palabra, que a él se le fue dada toda potestad en los cielos, en la tierra, para que toda lengua le confiese como el Señor. Dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, si nosotros profundizamos un poco más allá, realmente cuál es el significado de la palabra cabeza, estamos entendiendo que cuando está hablando de cabeza, está hablando del que toma la decisión, del que toma la iniciativa, el que lidera. Entonces, aquí en este capítulo, en realidad nos habla de cosas grandes, de cosas profundas, de las riquezas en gloria. En una oportunidad también habla acerca, ¿cierto?, de la sabiduría, también que va de la mano con el conocimiento y la revelación. Bueno, la sabiduría, hay dos formas de poder adquirir sabiduría. Una es a través del estudio y también a través de la experiencia. Lo ideal sería que la sabiduría, ¿cierto?, que adquirimos nosotros en Dios, sea también primero a través del estudio de la palabra, pero junto también con eso tenemos que llevar la experiencia, porque son cosas realmente muy necesarias en nuestras vidas. Si nosotros miramos el historial del apóstol Pablo, creo que en su totalidad, ¿cierto?, de todo lo que él habla, de todo lo que él expresa, era de algo que él lo había vivido, lo había experimentado. Él realmente tenía la autoridad para poder alentar a la iglesia, ¿cierto?, independiente de las circunstancias que él se encontraba. Pero volviendo al versículo, ¿cierto?, que les mencionaba, dice que le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros muchas veces estas cosas las tomamos así superficialmente y realmente no nos hemos dado cuenta y no hemos entendido realmente lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El pastor Erwin decía en una ocasión que cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, en uno de sus viajes misioneros, en el libro de los Hechos lo encontramos que cierto, encontró a ciertos discípulos que solamente ellos conocían el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Juan? Fue y le puso las manos. Mire, yo quiero llegar a un punto, ¿cierto?, y un poco por lo que he estudiado y investigado. Aquí podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo realmente lo que hizo con estos discípulos fue una activación, una impartición de parte de Dios. Y hay un versículo en la palabra del Señor, si usted me da un tiempecito, se lo quiero compartir acá en el libro de Romanos, capítulo 1, en el verso 11, dice el apóstol Pablo: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La palabra comunicaros significa impartir. Entonces, lo que hizo en ese momento el apóstol Pablo, cuando se encontró con esos discípulos que solamente conocían el bautismo de Juan y que no tenían idea que realmente existía el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas personas, ¿cierto?, que no conocen al Espíritu Santo y que ni siquiera saben cómo es el Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a la Escritura, el Espíritu Santo es una persona, ¿cierto? Es la tercera persona de la Trinidad, en la cual dijo Jesús: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual está presente, y dice: os guiará a toda verdad, a toda justicia. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, dice en el libro romano, repito, capítulo 1, verso 11, porque deseo veros, ¿cierto?, está hablando la iglesia, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Comunicaros, ¿cierto? Comunicar significa sinónimo de impartir.
Entonces lo que hizo el apóstol Juan en ese momento, cuando encontró a estos discípulos que solamente conocían el bautismo de Juan, y ponerle las manos, ¿cierto? Y cayó esa manifestación del Espíritu Santo. En palabras simples, fueron activados de parte del Señor. Y es una de las cosas que nosotros debemos, ¿cierto?, promover dentro de la iglesia y entender que todas estas cosas se pueden manifestar es a través del Espíritu Santo. Para poder nosotros acceder, ¿cierto?, a esta sabiduría, a este conocimiento y a esta revelación, porque la Biblia habla de sabiduría, de conocimiento, de revelación. La semana anterior hablábamos un poco, ¿cierto?, donde hablaba y usaba el término misterio. Misterio entendemos, ¿cierto?, y se entiende que es algo que está oculto, algo que está reservado. Entonces nosotros, para poder entender esta palabra, necesitamos revelación a través del Espíritu Santo. Y yo me quedo con esta palabra, ¿cierto?, gloriosa, en la cual le leía, ¿cierto?, que él le dio, ¿cierto?, a la iglesia por cabeza, ¿cierto?, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, toda la autoridad se le fue delegada a Cristo Jesús. Él tiene el control, tiene el dominio de todas las cosas y por ende, ¿cierto?, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros tenemos cosas maravillosas de parte de Dios. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta y en realidad hablar de toda esta grandeza, este capítulo 1, ¿cierto?, habla de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en esta hora. Disculpe que me haya extendido un poco, pero tenemos el tiempo en esta ocasión y creo que ha sido de mucha bendición, por lo menos para mi vida, poder recordar, ¿cierto?, lo que realmente Dios hizo a través de este hombre llamado Pablo. Recordemos que esta iglesia de Éfeso fue, digamos, iniciada en una ciudad que realmente no tenía, a lo mejor, o traía un trasfondo espiritual bastante complejo, ¿cierto? Y realmente esa iglesia tenía que despojarse de muchas cosas, como a veces a nosotros la cultura nos impide, ¿cierto?, de avanzar, la cultura de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, nos impide, ¿cierto?, porque hay cosas en nuestras vidas que realmente están arraigadas y necesitamos realmente caminar de acuerdo a la cultura, ¿cierto?, y a la revelación de parte del Señor. Amén, que Dios nos bendiga. Sin nada más que añadir, creo que estuvo muy hermoso el mensaje. Yo solamente estoy haciendo un alcance, ese es el punto de vista y lo que puedo compartir de parte del Señor. Amén. Creo que es bien bueno que cada uno pueda hacer ese alcance porque este programa, ese es el sentido de este programa, analizar lo más profundo posible, conforme a nuestra capacidad de entendimiento, lo que vamos encontrando mientras vamos leyendo estos capítulos. No es el interés avanzar muchos capítulos, sino que el interés es poder ir analizando ciertas partes que están allí y poder, de hecho, dentro de algunos días vamos a hacer un recuento de lo que hemos ido estudiando, de lo que hemos ido analizando, y vamos a ir viendo algunos puntos específicos. Creo que es muy importante eso, que no nos vayamos tan adelante, sino avanzamos con cada cosa que vamos encontrando aquí, porque es increíble, la palabra de Dios dice que ella es viva, y de un miércoles a otro que nosotros podamos estudiar estos capítulos, vamos a encontrar cosas nuevas, porque así es la Biblia. La Biblia es una fuente inagotable de riquezas, de sabiduría, de revelación, como dice el pastor Cristian, de entendimiento, que nos va entregando mientras nosotros vamos leyéndola o oyéndola. Pastor José, su comentario en esta tarde de esta palabra. Gloria al Señor, sabe que me gozaba mucho de parte de Dios, porque no tan solamente por la palabra dada por el pastor Erwin, sino por el comentario del pastor Cristian. Y creo que cuando nosotros, el pueblo de Dios, nos unimos en la comunión, oiga, Dios hace cosas maravillosas. Y esta palabra, cuando uno entra en la profundidad de analizar, así como nuestro pastor Erwin hacía el recuento de cómo partió la iglesia de Efesios, nos damos cuenta que la iglesia de Efesios, aunque partió no con muchos hermanos, sino con muy poquitos, y que con muy poquitos así también recibieron el Espíritu Santo. No me acuerdo si eran 12 o 15 personas habían recibido, después ustedes me lo vean por ahí, pero 12 personas. Entonces, desde ahí partieron algo especial. O sea, para iniciar una obra maravillosa de parte de Dios, basta que nos reunamos
en el motivo de juntarnos en Dios para poder hacer cosas grandes. Y mire, y me gozo mucho porque el apóstol dice, en el verso 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y esto es una de las cosas que es importante que nosotros analicemos esta palabra. Bien decía el pastor Cristian ahí, que en la Biblia, aquí, mire, habla el espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de entendimiento, de esperanza, de riqueza y de herencia. En este versículo que habían leído, entonces nos resume cuál es la importancia que tenía el apóstol de hacerle llegar a los hermanos. Mire, no era una importancia, él tenía en su corazón, su único deseo, que él llevaba en su memoria hacia esta iglesia de Efesios, que la iglesia tuviera este alcance, que tuvieran estas cosas, que tuvieran sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, revelación, entendimiento, que tuvieran esperanza, que tuvieran, ¿qué más? Herencia y riqueza. ¿Qué riqueza habla? La riqueza más grande que puede tener, mire, y él lo repite en el capítulo 3, verso 16, donde dice, para que os dé conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su espíritu. Porque también anteriormente habla de las oraciones que él hace continuamente. ¿Sabe que nosotros, quizás como siervos del Señor, Dios coloca en nosotros cada día el orar por la obra, el orar por el ministerio, orar por el trabajo ministerial? Y esta carta hace enfoque a esto, a la importancia de los hermanos, a que como él, que aunque estaba privado de libertad, no descuidaba de esto maravilloso que era la obra del Señor. Y aquí nos damos cuenta por qué. Porque bien decía recién nuestro pastor Erwin, en un momento importante, decía que él tenía colaboradores llamados, y uno de ellos era Titico. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que la carta era dirigida a una iglesia, pero también él procuraba que todos los hermanos alcanzaran el conocimiento y el entendimiento, que todos los hermanos tuvieran la misma porción, la misma palabra, inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Entonces, quizás nosotros también hacemos esto mismo. Hoy ya no lo manejamos a través de cartas. Quizás, mire, decía el pastor Ítalo al principio, que Dios nos ha dado estos medios gloriosos. Ahora, hace, no sé, por 15, 20 años, no conocía la palabra Zoom, o esta aplicación, o Facebook, pero ¿cuándo uno iba a pensar que Dios en estos tiempos nos iba a dar esta capacidad, estos medios, que nosotros también estamos llegando a muchos hermanos? En hogares estamos entrando a hogares que queremos que ellos también tengan el conocimiento pleno de la voluntad de Dios en su vida. Demostrarle que Dios le ama en gran manera, que así esforzó a muchos hombres. El apóstol trabajó con esta iglesia, bien decía el pastor, en su segundo viaje misionero, pero no con eso quedó ahí. Pues. Siempre estuvo preocupado de esta iglesia. Siempre estaba preocupado de cada hermano. ¿Sabe qué? El apóstol, este apóstol maravilloso, el apóstol, él se coloca el título, ¿cierto? Apóstol de los gentiles, porque él mismo lo dice, que fue revelado a través del Espíritu Santo. Entonces, él mismo lo expresa. Y sabe que él tenía, aquí nos muestra un amor por la iglesia, un amor no tan solamente por los efesios, no tan solamente por las cartas que escribió, los lugares. Si no uno analiza cada carta, nos vamos a investigar que había muchas más iglesias, muchos más lugares. Entonces, nosotros queremos llegar donde otros quizás no han llegado. Quizás usted, mi hermano, las personas que nos ven,
queremos llegarle a usted también para que ustedes también entiendan y comprendan que Dios colocó en nosotros el profundo amor, que oramos, no tan solamente nos juntamos en estos momentos de estar aquí, nosotros tenemos preocupaciones en la lectura, en la oración, pero también queremos que usted pueda entender y comprender que así como el apóstol Pablo tenía este profundo amor, él dice, no ceso de dar gracias por vosotros, no ceso de entender, de comprender el profundo amor que Dios le había colocado. Entonces, Dios a nosotros, y esto quiero remarcarlo, que también Dios coloca en nosotros ese amor. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar día a día. Nosotros como siervos de Dios, ¿cuánto amamos a las personas que Dios nos ha puesto a nuestro lado? ¿Sabe? Es muy fácil decir yo amo a Dios. Quizás nosotros todos podemos decir, no, Dios me ama en gran manera. Conozco el amor de Dios. Sí, pero usted, ¿cuánto usted ama a Dios? Es otra cosa. Porque sabemos que Dios nos ama en gran manera. Sabemos que Cristo se entregó a sí mismo ahí en el Calvario. Jesús murió por nosotros. Conocemos. Pero nosotros, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Y cómo lo podemos saber? Muy fácil. Tu lectura diaria, tu oración diaria, el amor que tú tengas a tu prójimo. Todas estas cosas que Cristo nos enseñó, debemos aplicarlas en nuestras vidas para que Dios haga algo tan grande. Y el amor de Dios rompa barreras, rompa obstáculos, y por eso hoy Dios nos está enseñando esta palabra de parte de Dios. Una palabra gloriosa y maravillosa que queremos llegar con este amor de Cristo tan especial. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga, Pastor José. Creo que cada cosa que se pueda ir añadiendo a este comentario o a esta palabra que hemos hoy tenido y presentado a través de estos medios, creo que es de muchísima bendición. Una de las, quiero solamente algo cortito, voy a tomarme un par de minutos cortitos, un poco para hablar quizás de un poco de cada uno de lo que ustedes hablaron, porque creo que lo que nos muestra esos versículos tiene una importancia enorme para la iglesia en estos tiempos, para la iglesia. Nosotros en la iglesia tenemos que entender la posición en la que estamos, la posición en la que está la iglesia en estos tiempos. La Biblia habla, y voy a ir un poquito a un tema un poco profético que habla la Biblia. Dice que en los últimos tiempos se manifestará un personaje en este mundo de maldad, pero dice que este personaje no se puede manifestar sin que la iglesia haya sido quitada, o antes que la iglesia sea quitada. Mientras la iglesia permanezca, ¿por qué digo la iglesia? Porque en la iglesia permanece el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hemos hablado de ese tema en el mensaje, que el Espíritu Santo está en nosotros. Mientras la iglesia, el Espíritu Santo permanezca en la iglesia y la iglesia permanezca aquí, este personaje no se puede manifestar. Al ser así, la iglesia en los últimos tiempos cumplirá un rol muy importante. Y ahí voy a lo que está escrito un poco ahí en esa, y lo que comentaba un poco el pastor Cristian, el pastor Erwin, el pastor José también, de la importancia de entender, porque dice que os dé espíritu de sabiduría para entender. No esa sabiduría terrenal, porque acá en la tierra no encontramos la sabiduría para entender las cosas de Dios. En alguno de unos programas que hacía días atrás, decía yo, Satanás trabaja de tal manera que la Biblia lo considera su trabajo misterioso, oculto. El apóstol Pablo dice, el misterio de la iniquidad está en acción, ¿cierto? En segunda de Tesalonicenses, el misterio, imagínense, misterio de la iniquidad, miren las palabras que utiliza, está en acción. O sea, Satanás trabaja de una forma tan sutil, ocultamente, es que es tan difícil entender y conocer su trabajo, a tal punto que el Señor alerta dentro de sus mensajes diciendo que nadie os engañe en los últimos tiempos. Cuando le preguntan qué señales habrán de los últimos tiempos,
Él le dice que nadie os engañe. Entonces, en este tiempo la iglesia tiene que tener esa sabiduría por la cual el apóstol Pablo está orando, que sus lectores la tengan. Esa sabiduría de entender las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos, las cosas que están pasando. Usted lo va a entender y usted va a comprender si tiene el Espíritu de Dios en su vida. Lo decía, creo, el pastor Cristiano un poco también, hacía un poco de alcance de eso. La importancia de tener el Espíritu para que pueda dar la revelación, el entendimiento divino que viene del cielo. El misterio oculto que Dios lo escondió de los sabios y entendidos y la reveló a nosotros los pequeñitos, considera la Biblia así, o el Señor Jesús mismo lo considera de esa manera, nosotros los pequeñitos. Entonces, ese conocimiento tiene que tenerlo hoy la iglesia. Hoy escuchaba algunos análisis de cómo tenemos que estar nosotros en este tiempo atentos a las cosas que están pasando. Y cuando nosotros entendemos y tenemos la sabiduría de Dios, vamos a entender todo esto que está pasando también. Y vamos a estar preparados para enfrentar las situaciones que vienen. Mire, aquí puse una cosa, escribí algo acá, dice, la posición que Dios nos dio por medio del poder que puso en nosotros. Dios puso un poder en nuestras vidas, en cada uno de nosotros los pastores y en los pastores de cada iglesia, no solamente de una denominación exclusiva, sino que de todos los siervos de Dios que tienen un llamado de Dios, Dios puso un poder especial, un poder que sobrepasa. Aquí mismo lo dice, mire, leí aquí y lo remarqué un poquito, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo. Dice, y lo dio, luego dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No sé si alguno se acuerda que en alguna oportunidad yo prediqué, no sé si en Ovalle, no sé, en un evento, creo que fue, o en alguna reunión, no sé, hablé de esto. Pero yo dije cuando David prepara a Salomón para entregarle el reino, ¿se acuerdan ustedes que David le dijo, Dios te tomó y te puso en su trono para gobernar a Israel? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerda alguno? David le quiso decir a Salomón, en el lugar que debería estar sentado Dios para gobernar a Israel, Dios te puso a ti, Salomón. Imagínense. Entonces, ahora nosotros, ¿qué podemos decir? Ahora, en la posición que debería estar Cristo, ¿cierto? Trabajando en la iglesia, nos puso a cada uno de nosotros. Y eso a veces nosotros no lo entendemos. Eso nos da a nosotros y nos dice a nosotros, reconoces la posición en la que Dios te puso para poder ministrar esta palabra en estos tiempos, para poder llevar este evangelio, para poder predicar este mensaje de salvación. Decía por ahí uno de los pastores, decía que allí ciertos hombres fueron a poner las manos sobre unos endemoniados, ¿cierto? Y el demonio les dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Decía el pastor Cristian también del mismo apóstol Pablo que va y pone las manos e imparte, ¿cierto? Esa gracia, esa sabiduría. El apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, trabaja, le dijo, sigue adelante en tu función en la que estás, conforme a la profecía que se te ha dicho. Entonces, lo que ustedes hablan por su boca, lo que ustedes entregan como siervos de Dios, lo que el siervo de Dios predica, es algo más que un simple mensaje. Por eso cuando ustedes prediquen a través de ese medio que están utilizando, de la radio o del internet, háganlo con autoridad. Tienen una autoridad de parte de Dios para entregar ese mensaje. No es un mensaje cualquiera. Aquí dice que está por sobre todo nombre, por sobre todo poder que se levante en estos tiempos, autoridad que se levante en estos tiempos. El mensaje más poderoso es el mensaje que tenemos nosotros en nuestras bocas para entregar. Mire lo que le dijo, me vino a la memoria una cosa que le dijo el Señor a Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías, si sacares lo precioso de lo vil, ¿se recuerdan de ese texto? Si sacares lo precioso de lo vil, le dijo el Señor a Jeremías, tu boca será como mi boca.
Entonces, cuando nosotros revisamos nuestras vidas, algún pastor dijo ahí, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, cuando nosotros leímos la Escritura, cuando nosotros nos preparamos, nos capacitamos, tenemos un trabajo en las cosas de Dios, nosotros nos estamos sacando de nuestras vidas. ¿Se dan cuenta ustedes que mientras más ustedes oran o mientras más ustedes leen, se notan más separados de las cosas de este mundo? ¿Se notan o no? Pero cuando ustedes se alejan de la oración, cuando ustedes se alejan de la lectura bíblica, ¿se dan cuenta que se comienzan a unirse a las cosas de este mundo muy rápido? Prefieren ver un programa de televisión, prefieren ver cualquier cosa, en vez de dejar ese tiempo para orar, para leer la Biblia o para estar haciendo algún trabajo en las cosas de Dios. Pero cuando usted comienza a orar, usted se empieza, ya todas esas otras cosas las deja para lo último. Si le alcanza tiempo, ve un poquito televisión. Si le alcanza tiempo, si no, no ve nomás, po. Porque para usted no es mayor importancia eso. Pero cuando usted está alejado de las cosas del Señor, la televisión lo atrapa. Las cosas de este mundo comienzan a atraparlo. Entonces, el Señor le dice a Jeremías, si sacaren lo precioso de lo vil, mientras nosotros vamos teniendo una consagración, una comunión con Dios, va saliendo, ¿cierto? Lo precioso que hay en nuestras vidas. Y es ahí cuando el hombre, la mujer, el cristiano, el hijo de Dios, puede ser usado con esta palabra poderosa que Dios nos ha entregado. Ustedes tienen una palabra de Dios en sus vidas, ustedes tienen un mensaje que entregar, ustedes tienen una unción de Dios que entregar, tremenda. Y en estos tiempos, ustedes tienen, cuando se paren en algún lugar o cuando hablen de Dios, tienen que hablar con esa autoridad. No existe ninguna autoridad, aquí no existe ni una autoridad sobre la autoridad de Dios. Sobre la autoridad de Dios a través de esta palabra. No existe ninguna autoridad que se levante y diga, usted se calla. ¿Se recuerda lo que dijo el apóstol Pedro? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? ¿Es menester obedecer a Dios o a los hombres? Esa convicción tenemos que tenerla en estos tiempos. La vamos a necesitar. Usted, todos nosotros la vamos a necesitar. Y no solamente nosotros, sino que esto tenemos que metérselo a los que vienen detrás de nosotros, a los jóvenes, a los hermanos que utilizamos para predicar. ¿Sabe una cosa que me pegó un golpe en el pecho estos días a mí? Es cuando a alguien se le dice, esa persona no tiene capacidad de hacer esto. Esa cuestión a mí me pega un golpe en el pecho así. Porque yo recuerdo cuando yo no sabía nada, no tenía nada. Alguien me dijo, tú puedes. Esas palabras, recuerdo las palabras del pastor José mientras hablaba. Esas palabras también dígaselo a sus hermanos. Usted puede. Pastores que no sé, usted puede. Pastores que me cuesta, usted puede. Amén. Sí. Amén. Por eso Pablo decía, no ceso de orar por ustedes para que la sabiduría de Dios sea derramada sobre ustedes a tal punto que ustedes entiendan lo que tienen en sus manos. La iglesia tiene que entender eso en estos tiempos. En todo lugar, toda iglesia que alabe, que glorifique a Dios, que sepa lo que es el Espíritu Santo, como dijo uno de ustedes, los pastores, hay personas que no conocen lo que es el Espíritu Santo, y eso es verdad. Gracias. Pero todos los que conocen lo que es el Espíritu Santo tienen que comprender que tienen algo en sus vidas en este tiempo. Es tan poderoso. Es tan poderoso. Es lo único que puede frenar a Satanás el diablo. A Satanás no lo puede frenar los gritos, no lo pueden frenar mi carácter, no lo puede frenar mi corte de pelo, mi forma de vestir, ninguna cosa. Lo único que lo frena es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que estar en sus vidas con esa fuente de poder que el Señor nos ha dado. Así que Dios les bendiga a todos ustedes, Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron también a través de este programa, ¿cierto? Esperando en el Señor que sea de muchísima bendición este programa para todos los hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a orar y voy a pedirle ahí al mismo pastor que predicó en esta tarde que nos lleve en esa oración. Después de esta oración cada uno se va a despedir. Gracias a Dios tenemos más tiempo ahora en el programa, así es que no lo hicimos así tan apurado como el programa anterior.
Les pedimos disculpas a los hermanos que vieron el programa anterior. Alguien me dijo por ahí, parece que lo hicieron así como rápido porque parece que tenían poco. Bueno, no se equivocó en realidad. Ahora, gracias a Dios, este programa va a salir completo dentro de lo que fue la palabra, también estas conversaciones que hemos tenido. Así es que, Pastor Erwin, llévenos en un momento de oración y luego también se despide para irnos despidiendo y poder salir del programa. Amado Dios, Padre bueno. Bendito Dios, gracias. Te alabamos. Mi Señor, le damos gracias. Muchas gracias, mi Señor. Glorificamos tu nombre, Dios. Su palabra es tan maravillosa, Dios amado, cuando podamos tener esa revelación, mi Señor, sobre nuestra vida. Señor, queremos tener más el conocimiento, queremos saber más de usted, mi Señor, a través de su escritura, lo que tienes para nosotros, amado Dios eterno. Para su iglesia, mi Señor, y cada uno de los que van a escuchar este mensaje maravilloso, cada miércoles, mi Señor amado. Pueden que vayamos versículos tras versículos, mi Señor. Puede que vayamos muy lento, amado Dios, pero no vas a hablar. Cada uno de tus hijos, Dios poderoso, va a complementar esta palabra suya, mi Señor, para poder comprender cada día más. Porque a uno puede que le des, Dios amado, según la capacidad que pueda tener cada uno, mi Señor, poder comprenderla. Sí, Señor. Pero te rogamos, mi Señor, que cada día esta palabra, mi Señor, podamos atesorarla en la tabla de nuestro corazón. Amado Dios, en estos momentos, Dios poderoso, que su iglesia, amado Dios, está pasando, Dios poderoso, por estas situaciones, mi Señor, a nivel del mundo entero. Es una enfermedad, mi Señor amado, a lo mejor por un virus creada, Dios eterno, por el nombre. Pero, amado Dios, alabado Dios para siempre. Gracias, Jesús. Sabemos aún así, amado Rey eterno, Señor, gracias. que usted tiene el control de todo, mi Señor, que no hay nada, poderoso Dios, que le salga de sus manos, mi Señor. Le dio el poder a la iglesia, Señor. Le dio el poder a la iglesia, mi Señor eterno. Están todos bajo los pies, mi Señor suyo. Bendito amado Dios, donde dio todas las cosas, Señor. Y le dio por cabeza a la iglesia, que somos nosotros, mi Señor. Sí, Señor. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia, amado Dios. Algunos el brazo, algunos, Dios amado, el ojo, amado Dios. Pero cada uno tiene una función, amado Dios, dentro de la iglesia. Y ayúdanos así, mi Señor, a comprender, amado Dios. Bendito Dios, gracias. Amado gracias. De la plenitud, Señor amado, hacia nosotros, Señor, amado Dios. Cuando hablamos de plenitud, Señor amado, ahí están todos los dones, aún así, Bendito Dios, para poder pedirle a usted, Dios amado Dios, para trabajar en su obra cada día, mi Señor. Rogamos, Padre, que por favor bendiga a tus hijos, mi Señor, cada día, cada momento, Bendito mi Dios, Señor. sí, Señor. Que nos bendiga, amado Dios, y nos pueda alumbrar nuestros Señor ojos del Jesús, entendimiento, amado favor, Dios, del alma, mi Señor, para comprender Dios. tu perfecta voluntad para con nosotros. Gracias. Gracias, muchas gracias. Te damos, Padre, por su inmenso amor y Gracias, misericordia, mi mi Señor, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y Amén. 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 Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mi amado hermano. Desde ya nos despedimos por la ayuda del Señor hasta el próximo miércoles, estudiando la hermosa palabra de Dios para nuestra vida. Dios le bendiga a cada uno de ustedes también, amado pastor Cristian, que está allá también, ¿cierto? Dios le bendiga muchísimo. Amén. Saludos, ¿cierto? A su esposa, también pastor José, pastor Ítalo, también a cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Un abrazo a la distancia, fraternalmente en el nombre del Señor. Pastor José, despídase. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos, que Dios bendiga también ahí a los hermanos que nos están escuchando a través de la radio, que el Señor sea bendiciéndole en gran manera, y así también a cada uno, a cada uno. Es importante que animarle de parte de Dios, animarle que cada miércoles pueda estar ahí usted atento, porque el compartir un momento de la palabra del Señor es maravilloso. Así que mi Señor bendiga a cada uno, que mi Dios bendiga a cada pastor, así como recién el pastor Erwin se despedía de todos. Así que Dios le bendiga, amados pastores, por este momento que hemos tenido de poder estar compartiendo una noche en la presencia de mi Señor. Amén. Así que el Señor le bendiga. Amén. Pastor Cristian, Dios le bendiga, despídase. Amén. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Y nos siga ayudando para que podamos, ¿cierto?, seguir difundiendo, ¿cierto?, este evangelio glorioso
de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ha sido de mucha bendición, puedo sentirlo en mi espíritu, en mi corazón. Siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre Dios, ¿cierto?, nos va abriendo un portal a través de una palabra y nos va poniendo ese interés, ¿cierto?, de seguir leyendo, seguir escudriñando. La palabra del Señor dice que el pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Y esa es una de las cosas que necesitamos tener hoy en día, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos. Hay mucha gente que está confundida, hay mucha gente que escucha de un lado, de otro, y en el fondo, como se dice vulgarmente, está haciendo una ensalada rusa. Pero la palabra de Dios es la brújula, es la que nos muestra dónde estamos situados y para dónde debemos ir. Nos dijo el salmista, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, nos muestra el camino. Así que Dios nos bendiga en esta noche, a los pastores que hemos estado participando, ¿cierto? Pastor Ítalo como anfitrión, también al pastor Edwin, al pastor José, y así mi persona y también los que se puedan, ¿cierto?, con la ayuda del Señor, ir integrando, ¿cierto?, más adelante a estas transmisiones, y esperamos que sea de mucha bendición para todos aquellos hermanos que estuvieron también sintonizando la radio ahí en Machalí, y también para los que van a ver este video, esperando que esta palabra pueda bendecirle en grandes maneras. Dios les bendiga, les saludamos cordialmente de acá de la ciudad de Quilpué, de la región de Valparaíso. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias damos al Señor también por esta oportunidad. Algunos hermanos de acá que me han llamado me han dicho gracias por el programa, porque les parece bien que estemos unidos acá como varios pastores, ¿cierto?, del ministerio. Somos y pertenecemos cada uno de nosotros al Ministerio Evangelístico Poder de Pentecostés. Así es que para todos los hermanos que vean este programa, que sea de bendición para sus vidas, compártanlo también para poder llegar a muchas personas, y también déjenos sus consultas, si usted quiere, nos puede dejar su consulta ahí en el video cuando lo vean, para ver alguna cosa que ustedes necesiten saber o algo que quieran expresarnos, ¿ya? Esperamos en el Señor una bendición grande para todos ustedes, para los hermanos también de acá de la radio. Que Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, Pastor Erwin, Dios les bendiga, Pastor José, Dios les bendiga, Pastor Cristian. Amén. Buenas noches y que Dios les bendiga muchísimo. Amén. Amén. Amén.